Buenas tardes. Sí, la verdad que la envidia no es mala, pero sí, como bien dijiste, envidia de la buena realmente. Yo ese tipo de mercados solo los he visto en Europa y hay uno muy lindo también que apoya siempre a la micro pequeña empresa en Madrid, el famoso mercado San Miguel. Esto realmente son acciones positivas, son acciones con visión de país que vienen realmente a fortalecer a aquellos que son los más importantes en el aparato generador de empleo, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. No olvidemos que este sector es el que genera la mayor cantidad de empleos y por lo tanto invertir en ellos. Y hay un dicho que lo vi en un edificio de Naciones Unidas que dice: todo país que invierte en los más pequeños, o todo país que piense en grande, invierte en los más pequeños. Y esos son las micro, pequeñas y medianas empresas. 1.8 millones de empleos generan ellos. Y realmente este tipo de iniciativas vienen a apoyar todo aquel padre de familia, aquel emprendedor, aquel que quiere realmente generar prosperidad para su hogar, prosperidad para el país. Hoy lo va a poder tener con una política pública como la que estamos viendo con la construcción de este mercado. En Honduras existe un decreto, Claudia, que es el 135/2008. Pasó después a la creación de Semprende, y creo que estas acciones, y hay uno que dejó de tener ya vigencia en el 2022, que es el decreto 045/2022, que apoya a la MIPYME, pero lo dejaron vencer y no lo han renovado, y creo que la MIPYME requiere de la atención y que pasemos del discurso realmente a la acción. La MIPYME necesita el apoyo con políticas públicas focalizadas en el tamaño de la empresa, en el sector y sobre todo también en las distintas regiones. No es lo mismo un microempresario de Islas de la Bahía que un microempresario en el Progreso y Oro o en Olancho. Entonces necesitamos generar políticas que impulsen el consumo de lo hecho en casa, de lo hecho en Honduras, para que podamos tener empresas que sean exitosas. La mortalidad empresarial en Honduras es bastante alta, y es sobre todo en la base, que son las microempresas, que en su mayoría son microempresas de subsistencia. Entonces necesitamos realmente eliminar cualquier riesgo. Este tipo de iniciativas son las que funcionan, porque ninguna empresa puede sobrevivir sin vender, y aquí estamos asegurando un espacio. Yo estoy seguro que debe de ser a rentas o alquileres bastante digamos, cómodos. Han tenido la visión, y lo que menos les ha interesado son estas infraestructuras. Pero la gente valora todo esto. Ese es el político, claro. Tiene que entender que la gente va. Y nos da envidia, y nosotros es ahí cuando nosotros decimos queremos un Bukele. ¿No? Sí. Cuando vemos esto decimos queremos un Bukele en el país. Y no solamente, fíjense, yo ayer veía la transmisión y veía gente de Ecuador, gente de Bolivia, gente de Argentina, gente, o sea, de muchos países del mundo, que esto también les causa envidia de la buena. Yo le voy a decir algo. Usted va a El Salvador, en las zonas principales de El Salvador, y se acerca a un poste de energía, ¿va? Que ya no tiene cable, y si usted agarra una basura y la tira ahí, le habla el poste. Las noticias, mientras los gorgojos en El Salvador siguen tirándole odio y veneno al presidente Bukele y llamándolo dictador. ¡Dictador! A nivel internacional la cosa es diferente. El presidente sigue siendo aplaudido por todos los cambios que está viviendo El Salvador en términos de seguridad y de infraestructura. Ciudadanos del mundo piden a un Bukele en su país, y el gorgojal sufriendo, porque cada vez que oyen hablar bien de Bukele o de El Salvador, les da derrame cacal. Paren de sufrir. ¡Qué hijo de puta! Esta semana, en un programa hondureño, los presentadores manifestaron sentir envidia porque quisieran tener un presidente como Nayib Bukele, y se volcaron en halagos hacia el mandatario por la reciente inauguración del nuevo mercado San Miguelito. Pero la gente valora todo esto. Ese es el político, claro. Tiene que entender que la gente va. Y nos da envidia, y nosotros es ahí cuando nosotros decimos queremos un Bukele. ¿No? Sí. Cuando vemos esto decimos queremos un Bukele en el país. Y no solamente, fíjense, yo ayer veía la transmisión y veía gente de Ecuador, gente de Bolivia, gente de Argentina, gente, o sea, de muchos países del mundo, que esto también les causa envidia de la buena. Este muchacho me llena de orgullo. Distribuido en 4 niveles. En mi lenguaje popular, es más especial. Aplausos, por favor.
Es que miren, hay una realidad. Bukele ha cambiado la manera en la que se ve la política. Bukele le ha dado un giro total a lo que es la política en todo Centroamérica. Y el problema para los políticos, porque ojo, hay políticos que no están contentos con esto, pero el problema para esos políticos es que hoy la tienen difícil. Es que hoy para tener contenta a la gente sí tienen que trabajar. Es que hoy Bukele les subió la vara. Hoy no la tienen fácil. Hoy tienen que ser honestos y honrados. Si necesitan que la plata les alcance para cumplir a la gente, deben ser honestos y honrados. Pero bueno, terminemos de escuchar. Pues a pesar de todos los aplausos que ha recibido el nuevo mercado San Miguelito a nivel internacional, los gorgojos en El Salvador no están a gusto. Ya le estaban sacando gallo, otros deseando que fracase, que le vaya mal a los vendedores, porque no les importa el pueblo de a pie. Empezando por el líder del Frente Difunto Martí, Manuel el Chino Sopepatas, que dijo que los mercados son la peor inversión que puede hacer un gobierno y que son mejores las ventas de la calle, porque siempre se ha hecho así desde la época de los trueques, dice este. La peor inversión que puede ocurrir es hacer mercados. Los mercados se ocupan de bodegas, la gente vende afuera, hombre. Y llegó al extremo, mucha gente que tenían de bodegas y tenían puestos afuera. ¿Sabes por qué? Porque la historia cultural de Mesoamérica es que los negocios, los trueques, los intercambios y las ventas se hacían en la calle. La gente pasa en los carros comprando en la calle. Esa es la naturaleza nuestra, es cultural, no es educativo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Bueno, es que dése cuenta, ¿no? Dése cuenta de la realidad de la clase política, no solo que hay en El Salvador, porque este tipo de políticos están por todas partes, aunque usted no lo crea. Este tipo de políticos andan por todas partes intentando no seguir encontrando sus súbditos, sus seguidores. Pero la gente ya no les cree, pero la gente ya no cae en sus mentiras. Y eso es lo que a muchos no les gusta, eso es lo que muchos no reconocen. Que básicamente Bukele les cambió el chip. Por eso es que también muchos están anti-Bukele, ¿no? Claro, ahora resulta que de la noche a la mañana todos quieren tomar medidas igual que las de Bukele. Sin embargo, no quieren reconocer que están copiando el modelo Bukele. Pero bueno, saque usted sus conclusiones. Terminemos de escuchar y hacemos otro análisis. Gana Lorenzo Flores. Como a los zurdos les encanta vivir en el pasado y en el desorden, ordenar las ventas en un lugar bonito que proteja a la gente y a sus productos de todas las tempestades climáticas, eso les parece malo. El desorden que había antes en el centro les parecía bueno. Son pasmados. ¿Qué se puede esperar de estos zurdos envidiosos? Que como les repito, las grandes obras que inauguraban ellos eran unos chorritos. Ahí en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Hubo un expresidente que inauguró un chorro una vez. Bueno, ahí lo tiene usted claramente, ¿no? Desnudada la realidad. Y claro, muchos te van a contar que no, miren, los que vivían de la política, esos que viven de la política y les va bien, esos no van a estar contentos con nada de eso. Esos van a estar desesperados porque en la medida en la que Bukele se consolida, en la medida en la que el éxito de Bukele se consolida, muchos se están quedando atrás. Muchos están perdiendo su posibilidad de seguir viviendo del fruto del trabajo del otro, de seguir viviendo del gobierno. Hay mucha gente que eso le afecta a la larga, quieras o no. Muchos que estaban acostumbrados a parasitar del gobierno se están quedando sin su tajada, y eso es lo que no les gusta, eso es lo que no les parece, señores. Así que usted aprenda, pero mire, si no, vea este dato porque necesito que lea esto. Acompáñeme a leer esto. Te voy a compartir, dice: la ayuda del presidente salvadoreño en Guatemala y Honduras aumenta su popularidad. Y es que Bukele ha estado constantemente enviando apoyo, ayudando, respaldando a los centroamericanos que lo han necesitado. Y esto ha hecho que su popularidad comience a ir en ascenso. Pero es que miren, esto es un gran problema para los políticos en toda Centroamérica. Y no solo en toda Centroamérica, sino en toda Hispanoamérica, Colombia, Chile, donde usted se le ocurra. ¿Por qué? Porque la gente ya vio que el modelo Bukele es verdadero, que el modelo Bukele es aplicable, y como la gente ya vio eso, hoy por hoy pues básicamente es lo que le están exigiendo a sus políticos. Vea lo que dice este periódico. Nayib Bukele es uno de los presidentes con más fama en el mundo. Sígame con eso de las redes sociales, dice por acá. Cuando comenzó, bueno, por ahí unos temas un poco por ahí, ¿no? Dicen
Vamos, dice por acá, su popularidad no solamente ha incrementado en su país, sino también ha trascendido más allá de las fronteras. Ojo, comienzan reconociendo que el fenómeno Bukele está dando mucho de qué hablar. Vea por acá también dice, tatuajes por Nayib Bukele, dice, su buena imagen ante personas de otros países se ha notado cada vez más, dice, esta vez ha sobresalido a otro nivel, ¿ok? Y dicen por acá también, y es que el trágico paso de la tormenta tropical ETA en Nicaragua, Guatemala, El Salvador dejó muchas personas sin casa, dice, y escasos peores, dice, pero la pérdida. Pero claro, cuando vieron que Bukele se solidarizó, es que Bukele lo ha hecho en más de una ocasión, no solo en estas situaciones extraordinarias. De hecho, El Salvador, si usted sabe, recibe tantos, pero tantos centroamericanos que llegan a buscar empleo a El Salvador, que llegan a buscar oportunidades. ¿Por qué? Porque en El Salvador, uno, se ganan dólares. Dos, en sus países no tienen esas oportunidades. Sus países están en decadencia. Y como sus países están en decadencia, están llegando a El Salvador para lograr hacer lo que muchos quieren, lo que muchos sueñan, dice. Vamos a ver por aquí nuestros hermanos, lo que ha hecho Bukele sobre Guatemala y Honduras, dice. Nuestros hermanos en Guatemala y Honduras necesitan ayuda, dice. Es por eso que he puesto a disposición para cada uno de sus gobiernos a 100 rescatistas, dice. Bueno, Bukele evidentemente anteriormente, ante situaciones que se habían dado como temas naturales, ¿no? Bukele siempre estuvo presto a ayudar. Bukele siempre estuvo presto a ayudar y salir al frente. ¿Por qué? Porque Bukele sabe que Centroamérica debe ser una sola patria. Porque Bukele sabe que en Centroamérica no deben haber divisiones. Porque Bukele entiende y que El Salvador es un país que, claro, es pequeño pero con corazón grande, con corazón inmenso. Algo que evidentemente a sus políticos contrincantes no les cuadra, porque ellos y sus familiares son los únicos que viven de la política. Vivir de la política no es para cualquiera que no sea familiares de esto. Si alguien aparece por ahí y no se somete a lo que estos están diciendo, pues ni modo les toca. Por eso, ojo, por eso es que todos están pidiendo un Bukele, ¿ok? Por eso es que todos quieren un presidente como Nayib Bukele. Vea esto también. Como hoy la gente está pidiendo que se haga lo que hizo Bukele, hoy los políticos están como intentando engañarlos. ¿Por qué digo engañarlos? Porque dése cuenta lo que dice esta noticia. El efecto Bukele en Honduras y El Salvador, dicen por acá, acabará con las pandillas. Dicen, las pandillas en El Salvador salieron huyendo y se refugiaron, aseguran por acá algunos. En Honduras, dice, donde la presidenta está aplicando el efecto Bukele para combatir el crimen. Ojo, claro que lo que le dice Xiomara Castro es que ella sale al frente, es que ella va a combatir estas bandas y que va a hacer todo lo posible. Y usted sabe el típico cuento del político, ¿no? Que le dicen que le están resolviendo, que van a hacer. Pero bueno, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha tenido resultados. ¿Por qué no ha tenido resultados? Porque realmente no están combatiendo, señores. Realmente le están viendo la cara a la gente. Eso es todo. Eso es todo. Lo único que están haciendo estos políticos es, como saben que la gente quiere un Nayib Bukele, como estos políticos saben que la gente quiere el modelo Bukele, están simulando, sígame con esto, simulando que están haciendo el efecto Bukele, pero a la larga lo único que están haciendo es quedar bien con la gente. Porque quieren los votos. Hay más reacciones. Por acá veo usted esto, dice, Honduras y El Salvador no solo comparten frontera, dice también, sino una larga lista de agobios y penurias, dice, por ejemplo, pobreza, crimen organizado, desigualdad, corrupción, y la lista es larga. En el caso de El Salvador, la prioridad es acabar con las pandillas. Es decir, el presidente Nayib Bukele creó su propio sistema, muy cuestionado, por cierto, por organizaciones internacionales, dicen por ahí, pero es un modelo que está basado en el estado de excepción. Dice que si bien es cierto, restringe derechos de los ciudadanos, no es menos cierto que ha disminuido los índices de delincuencia en el país. Claro. El único modelo que funciona se llama el modelo Bukele. Ese es el único. Que no te vengan a decir otro cuento. El único modelo que hoy por hoy funciona se llama modelo Bukele. Y quien te quiera salir con otra pantomima o con otro cuento te está engañando. Veamos lo que dice por acá.
Honduras, claro, que intentó seguir con el modelo Bukele, ¿no? Y todo este rollo. ¿Por qué? Porque a estos personajes les convenía. Ellos pretendían que les convenía hacer esto. Para mantener siempre a su gente ahí sometida ante una mentira, ante ciertas narrativas que no llegan a nada, pero les convenía. Porque hoy es lo que vende. Hoy la gente quiere paz y tranquilidad. Y es lo que le venden, aunque sea mentira. ¿Pueden tener los mismos resultados que Bukele? Claro que sí. La pregunta es, ¿los quieren tener? Evidentemente no. No les interesa tenerlo. Veamos qué más están diciendo por acá, porque la gente está reaccionando. Por ejemplo, dicen, porque los pandilleros de El Salvador se lo van yendo, dice, los que pudieron y se refugiaron en Honduras. Por aquí algunos aseguran, ¿ok? Dicen, donde las medidas hasta ahora estaban relajadas, ¿ok? Algunos están afirmando que habían medidas relajadas. Y luego pues vea esta otra afirmación que van a hacer también. Dicen, por ejemplo, con el rancho ardiendo, a la presidenta no le quedó otra que copiar a su vecino, ¿ok? Honduras vive, dése cuenta que prácticamente lo que hizo Xiomara. Xiomara se dio cuenta que la gente estaba pidiendo modelo Bukele. Xiomara se dio cuenta que el país se le estaba cayendo a pedazos. Bueno, casualmente es lo que le pasa al socialismo. No se sorprenda, casualmente el socialismo genera caos por doquier, genera pobreza, genera caos. Y empodera a los delincuentes del socialismo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo más tremendo, además de que el socialismo empodera a los delincuentes? Es que básicamente la gente les cree el show que manejan. Y como a la gente les cree el show que manejan, a la larga, simple y sencillamente, solo hay un camino, el fracaso. Veamos qué dicen más por aquí. Parece que los resultados empiezan a notarse, dicen algunos por ahí. La policía ha golpeado estructuras, dice. Pero no solo eso, también ha capturado, bueno, algunos de los números, ¿no?, de los que estaba pasando en Honduras. Pero escuche bien, hasta ahí bien, los más contentos son los ciudadanos hondureños que llevan décadas quedando en medio de este tipo de situaciones. Pues el gobierno debe miren, el gobierno, como todo, la prioridad debe ser garantizar la justicia y la seguridad. Si un gobierno no tiene la capacidad de garantizar la justicia y la seguridad, es un gobierno fallido. Yo sé que el sueño de todos es que el gobierno te regale comida, que el gobierno te dé medicina gratis, que el gobierno te dé un bono si es posible, que el gobierno te dé comida, salud, educación, universidad, lo que sea. Ese es el sueño ideal de todos, claro. Pero la realidad no funciona así. La realidad es diferente. En la realidad el gobierno, el Estado debe garantizar, sígueme con esto, debe garantizar la justicia y la seguridad. El Estado y el gobierno está encargado, sobre todo y primordialmente, de garantizar la justicia y la seguridad. Y si no lo hace, es fallido. Está fracasando. Dicen por acá. Hasta ahí bien, bueno. Pero ojo, dice, presidenta, no solo se trata de aniquilar, dicen. Estos grupos, el problema de Honduras va mucho más allá de fondo, dice. También, ojo lo que dicen algunos. Le piden a Xiomara que no solo se dedique a intentar hacer una cortina de humo con el tema de Bukele, sino que también intente disminuir la desigualdad, la pobreza, dice. Y que recomponga las instituciones, dice. Porque el crimen está a otro nivel, dice. Pero que su país, dicen, olvida que en ese momento, bueno, por ahí saque sus conclusiones. Pero usted comience a darse cuenta lo que están planteando, ¿no? Ahí en su momento hablaban de una situación que ha pasado históricamente y que es el camino que probablemente lleve Xiomara Castro y Mel Zelaya. ¿De qué se trata esto? La administración anterior de Juan Orlando Hernández en Honduras fue muy cuestionada porque evidentemente habían claros vínculos con los grupos delincuenciales en Honduras, habían claros vínculos. Entonces esa administración fue muy cuestionada por diversos motivos. Ahora bien, además de que esa administración fue muy, pero muy cuestionada,
hay algo que considerar. En primer lugar, señores, en el primero de todos los lugares, pues básicamente la administración de Juan Orlando culminó en qué? En que el expresidente terminó en las cortes de New York porque le acusaban de estar vinculado con estas bandas que se dedican a traficar, ya saben ustedes qué. Pero ahora bien, algunos afirman que el camino para Xiomara Castro y Meir Zelaya podría ser el mismo, porque representan a las mismas organizaciones, porque en su naturaleza está respaldar a los mismos grupos, y porque hay videos que le vinculan, por ejemplo, el cuñado de la presidenta ofreciendo pues básicamente cobertura, respaldo a grupos a cambio del financiamiento y de toda la plata, entre otras, señora. Y ahí están las evidencias, están más que claras. Entonces, el fin de estos grupos podría ser el mismo exactamente. El final de estos grupos podría ser exactamente el mismo que el que tuvo Juan Orlando Hernández. Entonces usted se da cuenta que en el trasfondo no les interesa resolverlo, que en el trasfondo su interés primordial no es resolverlo. Su principal interés es resolverse la vida de ellos mismos. Su principal interés es embolsarse la plata, porque el político está para eso, no se confunda. El político, estos políticos de quinta siempre andan buscando embolsarse la plata. Por eso es que les duele el ejemplo de Bukele, porque el ejemplo de Bukele además que demostró que siendo un político honesto, sin meterle la mano en el bolsillo a la gente, puede dar resultados históricos, puede resolver problemas históricos, y eso no le gusta a la gente. Eso no le gusta. ¿Por qué? Porque evidencia estos políticos, les cierra el negocio. El político, el socialista, principalmente vive de la desgracia del pobre. En la medida de que eso siga así, no van a prosperar. Ahora, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, siempre ha dado buenas noticias. Siempre ha estado en las noticias internacionales. Si usted de repente busca Nayib Bukele noticias hoy, si usted de repente busca, por ejemplo, El Salvador, qué hacer, información como esta, usted se va a dar cuenta que siempre ha figurado, señor. El presidente Bukele está ahí, dando de qué hablar, y esto no le gusta a esos políticos nefastos. Esos políticos están en contra de eso. ¿Por qué? ¿Por qué están en contra de eso? Porque ellos viven de meterle la mano a la gente en el bolsillo. Ellos viven del temor de la gente. Ellos viven de hacerle creer a la gente que van a prosperar y no prosperan. De eso viven. Entonces claramente se les cierra el negocio. Ahora dése cuenta, ¿merece o no merece Honduras un método Bukele? ¿Merecen o no merecen en Honduras tener presidentes a su medida? Saque usted sus conclusiones. Claro que sí. Honduras es un país extraordinario. Honduras es un país maravilloso, donde la gente merece vivir en paz, donde la gente merece que se le respalde, donde la gente merece que se le entienda, que se le dé básicamente lo indispensable, y que el gobierno haga su responsabilidad, que es garantizar la justicia y la seguridad. Es que de ahí se desprende todo. Mire, si a mí me vienen y me dicen no hay empleo, y para el colmo de los colmos, las empresas que dan empleos están cerrando y muchas están yendo a El Salvador. Yo no sé si ya ve esas noticias. Yo creo que no le va a extrañar, y si no, le voy a hacer un video sobre eso. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si el Estado no garantiza la justicia y la seguridad, los que crean empleo, ya sean empresas, ya sean personas naturales, van a buscar un lugar donde su plata esté segura. Van a buscar un lugar donde ellos se sientan seguros. ¿Ok? Van a hacer eso. Van a buscar un lugar donde ellos se sientan seguros. ¿Por qué? Porque no lo tienen en su país. Entonces, ¿qué implica eso? Cuénteme usted qué implica eso.
eso implica que se van a perder empleos. Por eso es que los países socialistas, que usted se da cuenta, que no reivindican la seguridad y que más bien le dan alas a estos grupos, lo que son principalmente los socialistas. Ahí se cae la inversión, por lo tanto se cae el empleo, porque el que tiene plata no quiere invertir en un país así, el que tiene plata no quiere entrar en ese riesgo, en ese factor riesgo. Y eso es lo que pasa. Entonces, pero bueno, dése cuenta, y Honduras en el gobierno de Xiomara Castro se ha consolidado como el país más pobre de Centroamérica. Saque sus conclusiones. Así acelerado es el mal trabajo del socialismo y así lleva a la gente a la perdición. Coménteme cómo ve esto, deje su comentario, vamos a seguir ampliando. Pendientes que nos vemos hasta la próxima. Este es el Analista Milenio.